primer recuerdo que tengo de mi infancia. Un parque de diversiones. En un parque que se llamaba Ital Park, que es un parque que ya no existe. Que existe en mi mente, pero no existe más. Yo creo que los lugares tienen energías, las cosas tienen energías, entonces hay que ponerlas en un lugar adecuado para que no molesten. Para que no intercedan, o sea, que vos puedas dedicarte y concentrarte a lo que estás haciendo. Pero bueno, es como una filosofía. Desde chico lo hago, desde chico creo que las cosas tienen un lugar y no es cualquier lugar, tienen un lugar específico y tienen que estar en ese lugar para que las cosas estén bien. De alguna manera es lo que pasa en la vida, es como poner orden y arreglar el desorden. De eso se trata. Tengo recuerdo de haberlo hecho siempre, que es como una característica en general que tengo, de ubicar, de ordenar. De hecho lo sigo haciendo en el presente porque vivo de eso también. De alguna manera lo sigo haciendo, profesionalmente hoy. Pero en el pasado era algo que viene conmigo. La necesidad de armarme el espacio como un lugar en donde yo habito, como un espacio como si fuera el pequeño mundo en donde yo estoy viviendo. También el hecho de cambiar de casas y de pasar de alguna forma por distintas paternidades o maternidades o haber estado en otras casas, hacía que yo le diera más importancia a mis objetos personales, como que me aferraba al recuerdo de esos objetos y hacía que me acompañaran donde sea que yo esté. De alguna manera conservaba mi mundo privado, así. Se desequilibró del todo y por ende trajo como consecuencia que mi madre también se desequilibrara, y algo muy atípico es que los dos fueron internados en el mismo día. Y nosotros estábamos presentes el día que eso sucedió. Entonces, lo que recuerdo de ese momento como un momento muy particular en mi vida es la imagen de ese momento. La imagen de sentir que de pronto todo podía pararse y todo podía detenerse y que en fin, había que ver todo con los ojos con la mayor capacidad posible para retener los recuerdos, porque algo iba a pasar, porque normalmente cuando ves que a tus padres se los llevan y te quedas solo y sos chico, no sabes a dónde vas a parar. Así que bueno, eso marcó un antes y un después. Creo que la capacidad que yo tenía era de observar, y lo que yo venía haciendo era observar a mi padre, que sí tenía conductas anómalas, por decirlo de una manera, enfermas, y diferentes a los padres de mis compañeros, entonces, o de mis amigos, de mis pares. Ya al notar esa diferencia, dije, bueno, algo raro o algo distinto pasa. Yo no te digo conscientemente que lo tenía tan claro, pero sí me daba cuenta que algo distinto estaba pasando. Ciertos desequilibrios, mi padre tenía desequilibrios, mi padre era esquizofrénico, así que tenía un desorden mental importante. Él quiso prender fuego a un baúl porque tenía bichos, los bichos de la madera, y como mi casa tenía mucha madera, lo que trató de evitar es que, era un acto consciente y coherente además, lo que trató de evitar es que se contagiaran, esos bichos pasaran al resto de la casa. El tema es que lo prendió fuego junto con cosas que le parecía que no servían en la calle, y junto con eso, sin darse cuenta, la llama más alta alcanzó el árbol y se prendió fuego al árbol, lo cual fue dantesco para mí verlo por el ventanal, porque había un ventanal y todo eso lo veía como si fuera una pantalla. Fue interesante porque también me gusta el fuego, así que ver que se prendía todo era lindo dentro de todo. Lo que pasa es que eso atentaba a la seguridad y los vecinos acudieron a la policía, a los bomberos, y ahí intervino la parte legal. Cuando él vio que todo esto pasaba, se encerró y se encerró en el cuarto, en su cuarto de arriba, y empezó, primero antes cerró todas las ventanas, las puertas, y empezó a hacer toda una serie de acciones así como descontroladas, hasta que se escondió arriba y mi madre lo siguió y tapió la puerta con un placar. Entonces la policía, cuando llegó, y los bomberos que apagaron el fuego, tuvieron que romper la puerta. Nosotros estábamos en una escalera. Y desde ahí, desde el recuerdo que tengo de ese momento de mi vida. El acto siguiente fue cuando llamaron al hospital y lo vinieron a buscar,
Y por supuesto se lo llevaron a Costa Rica de fuerza, a él y a mi madre. Nosotros fuimos separados porque intervino la justicia, entonces se determinó una casa de custodia por esa noche, que quedábamos huérfanos ahí los 4 hermanos, sin padres, y fuimos contenidos por los vecinos la noche esa. Al día siguiente nos separaron y nos mandaron a casas alternativas de tránsito por un día. Al otro día ya nos ubicaron a la familia, pudieron ubicar a los parientes reales de mis padres, que son mis tíos, y como éramos 4 y no se podían hacer cargo de todos juntos, nos separaron como hermanos, digamos. Ahí eligieron, como quien dice. Eligieron a los 2 mayores, yo fui a parar a otra casa y mi hermana menor a otra casa. Yo lo que recuerdo es lo que retuve, o sea, lo que retuve en la memoria. En realidad todo lo que pasaba me hacía muy diferente. Lo que yo tenía que hacer era inventar una vida paralela para que eso que sea tan diferente no se notara. Porque en realidad, si yo contaba lo mismo que te estoy contando a vos, a un compañero, lo primero que iba a pensar es que yo venía de una familia de enfermos. Entonces, como yo de alguna manera quería ser aceptado como cualquier otro, lo que hice es inventar una historia y decir, bueno, mis padres se viajaron porque por trabajo se tuvieron que ir. Mi padre trabaja en tal lugar. Mi padre no trabajaba en ningún lugar, estaba internado muy cerca de mi casa, relativamente. Lo cual no tenía por qué trascender. Eso me permitía a mí estar en la escuela, seguir como un chico normal, la vida normal. Por supuesto mintiendo, no me queda otro remedio. Pero había encontrado en ese cambio la posibilidad de continuar y seguir hacia adelante. De todas maneras, lo que más me marcó fue el aceptar las pérdidas. Aceptar que las cosas pueden ser distintas y que aún siendo distintas uno tiene que tener una capacidad para seguir adelante, que es lo que me pasó. Tenía ganas de volverlos a ver, tenía ganas de volver a estar con mis hermanos, tenía ganas de que nos volviéramos a juntar. Entonces, como instintivamente lo primero que hice fue recordar la casa, cada lugar, cada rincón, cada cosa, cada objeto, como una fotografía. Porque yo decía, cuando vuelva, si es que vuelvo, no voy a saber qué pasó. Por eso en mi familia dicen que soy la memoria de la familia, porque soy el único que registró, porque los otros no tomaron esa alternativa, y que registró cada rincón y cada lugar. Mi hermano, por ejemplo, se llama Francisco. Mi hermano lo manifestó de una manera muy particular. Durante 7 días no emitió sonido. Vos le podías preguntar, hablar, y él no contestaba. 7 días consecutivos sin emitir un solo sonido. Quedó mudo, lo que podía decirse que el impacto de lo que vivimos lo impresionó a tal punto que se metió adentro y jamás salió. La que le sigue es mi hermana María Rosa. Había optado como característica reemplazar a los integrantes de la familia con muñecos. Así que ella hacía toda una ceremonia cuando volvía del colegio, para no olvidarnos. A cada muñeco le había puesto el nombre de los hermanos y de los padres. Entonces ella tomaba el té o jugaba algo y le decía papá, mamá, lo que sea. El problema que ellos tuvieron es que a ellos, para sacarlos del problema, les dijeron que nosotros habíamos muerto en un accidente. Entonces ellos creyeron durante todo un tiempo que habían perdido a sus padres y a sus hermanos. Yo ya sabía que ellos vivían, a diferencia de ellos que pensaban que yo no vivía. Yo tenía ganas de verlos, yo tenía ganas de volver a estar con ellos y de alguna manera de volver a estar con mi padre y con mi madre, pero bueno, eso era el primer momento del principio de un reencuentro. Como que yo lo veía con esa mirada, como diciendo, bueno, empecemos por esto, nos seguiremos viendo y después volveremos a vivir en esa casa o en otra casa, en algún lugar. Entonces para mí era positivo. Para ellos fue traumático, porque como si estaban muertos ahora están vivos. Entonces, psicológicamente los afectó más todavía, creo. Porque entonces ahí se dieron cuenta que además habían sido engañados, lo cual les marcó otro acontecimiento en sus vidas. La más chiquita fue malcriada por mí en todo sentido. Fue cuidada y protegida por mí al máximo hasta el presente. Yo sentía que
ella estaba muy indefensa y que yo debía transformarme de alguna manera en su protector. En su protector, una especie de padre, a pesar de que era hermano y que yo también era chico. Pero era como más adulto, así que siempre estaba protegiéndola. Anécdotas para contarte, la más linda que te puedo contar es cuando le creé un refugio a ella. Cuando era ya chiquita y estábamos en pleno proceso del caos, yo le decía a ella que siempre tenemos que crear un lugar en donde nos podemos proteger. Esto viene también como a responder tu pregunta. Crear un mundo en donde te sientas protegido. Crear un mundo en donde se siente protegido. Entonces yo había descubierto, por esto de analizar las casas en el colegio que íbamos juntos en la primaria, y debajo de la escalera había una puerta con una reja y había un escondite. Entonces yo le decía que cuando ella se sintiera triste o sola o amenazada, solo se tenía que esconder ahí y que yo iba a saber que ella estaba ahí y que la iba a ir a buscar. Entonces lo que terminó pasando es que ella cada 2 por 3 estaba triste, se escondía ahí y nadie la podía encontrar. Pero la maestra sabía que yo la podía encontrar, entonces me venía a buscar a mi clase y me decía: Sergio, ¿puedes ir a buscar a tu hermana que no sabemos dónde está? Entonces yo iba y le hablaba hasta que ella salía de adentro y la acompañaba hasta el aula y le decía que se quedara tranquila, que todo iba a salir bien. Como que es uno de los recuerdos más lindos que tengo de ella, porque cuando fue grande y tuvo la desgracia de tener que separarse, un día se perdió en la calle y se acordó del refugio. Entonces me llamó por teléfono, atinó a llamarme por teléfono en medio de la noche y decirme que no sabía dónde estaba. Entonces yo la pude buscar. Creo que nos tenemos los dos, de alguna manera. Yo encontré una forma de vivir y de sobrevivir bastante particular, porque una de las características de mi dormitorio, el que había elegido en mi casa, es que tenía un acceso al altillo, era el único lugar que tenía acceso al altillo. Entonces cuando mi padre volvió del sanatorio, en los periodos, porque mi padre iba y venía de estar hospitalizado y tenía altas ambulatorias, que podía venir por un tiempo y se volvía a internar, le pedí que me pusiera una soga. Entonces así aprendí a subir a la soga y le pedí un columpio además. Y eso es uno de los recuerdos también más lindos que tengo, porque recuerdo a mi padre armando todo eso, armando la soga y haciéndome los nudos y enseñándome a subir en la soga y a columpiarme en el columpio. Lo bueno era que yo solo tenía acceso a ese lugar. Tenía el techo, tenía una puerta trampa, que a diferencia de las demás casas tradicionales que la puerta baja una escalera, acá caía una soga. Entonces yo podía subir al altillo por a través de la soga. Cuando descubrí ese lugar, un día lo miré y me llamó la atención de que era la réplica de mi casa, porque estaban marcados los ambientes arriba. Por ejemplo, mi dormitorio, estaban los límites de mi dormitorio, el de mi hermana, el baño, y así sucesivamente, porque toda la casa tenía todo un altillo. Entonces yo decía, me gustaba como refugio, me gustaba cuando yo me sentía inseguro, cuando quería leer, cuando en determinados momentos que quería salir de lo que estaba viviendo o de lo que me estaba pasando, lo tenía como un lugar, como un escape. A medida que eso se convirtió en un hábito, empecé a darme cuenta que ese escape podía ser mejor, que yo podía tener mi sillón ahí arriba, mi libro, mis historietas ahí arriba, mis muñequitos arriba. Entonces cada cosa que sobraba de la casa yo la encanutaba y la llevaba arriba ahí. Entonces iba armando los ambientes. Un día dije, voy a copiar el dormitorio. Entonces con un colchón viejo copié. Mi cama, la real donde yo dormía, que estaba abajo, arriba estaba el colchón, al mismo lugar. Entonces empecé a copiar la casa con todos los muebles viejos que había. O con cosas, armaba mesitas de luz con cajas de manzana. Y de esa manera un día completé la casa.
Entonces yo pensaba que cuando yo estaba mal, si la casa en donde yo vivía estaba mal, me podía ir a la casa donde yo quería vivir, en donde todo estaba bien, en donde yo me sentía seguro, donde de alguna manera nadie podía llegar, porque el único que se había subido a la soga era yo. Y nadie iba a enterarse que yo estaba ahí arriba, entonces yo cerraba la puerta despacito y me escondía. Me da cuenta que todo lo que pasó en mi vida está llevado por un deseo, que somos un deseo. Y eso es alucinante, si uno se lo pone a pensar. Yo no me arrepiento absolutamente de nada de lo que viví, ni de lo bueno ni de lo malo, porque que actué sinceramente. Puedo opinar después a la distancia que hay cosas que cambiaría, pero fui sincero cuando las hice. Entonces, ¿por qué debería arrepentirme? No tendría sentido. Fui sincero con la situación y la viví con intensidad y con el deseo que tenía en ese momento. Después uno a la distancia puede decir, está bien o está mal, pero no cambia el hecho. Lo que viví lo viví porque quise vivirlo y porque considero que era lo que yo deseaba, sinceramente. O sea, construir una vida, construir una familia, superar ciertas situaciones, límites. Mi deseo era seguir y ser feliz, a pesar de que las situaciones no estaban dadas. Yo creí siempre que la felicidad la podés encontrar vos buscándola en otras cosas. Y que siempre hay algo motor que te va guiando, que te va llevando. Solo tenés que escucharlo, solo tenés que sentirlo. Y eso es lo maravilloso de estar vivo, en definitiva, de poder seguir tomando determinaciones y seguir pudiendo elegir. Hay momentos en mi vida que me marcaron, que fueron determinantes. Tener que tomar decisiones. A mí me pasó tener que tomarlas desde muy temprana edad, en una edad que no debiera tomarlas, pero fue lo que me tocó. Y es mi vida, no puedo negarla. Pero el primer registro que tengo de tomar una decisión solo a temprana edad es justamente cuando yo hablo del parque de diversiones. Es el momento que tuve que decidir qué hacer, cuando tuve que cruzar la avenida, cuando sentí el desprendimiento de la mano de mi madre, cuando ya no sentí que estaba protegido por mi madre, que tenía que tomar una determinación. O volvía, estábamos cruzando la avenida y mi madre estaba cruzando con nosotros y con mi hermana menor, y por agarrar a mi hermana menor soltó mi mano, por ende yo quedé solo. Y tenía que tomar una determinación. Mi madre arrebatadamente volvió para atrás para que los autos no la atropellaran y yo quedé en el medio, tenía que tomar una decisión. Vi los autos venir, vi mi madre que estaba atrás y vi la calle de enfrente. Y yo decidí que no iba a volver atrás, que quería ir a la calle de enfrente. Y tengo la sensación de desprendimiento de la mano de mi madre, desde muy chiquito. Eso también me conforma, porque de alguna manera descubrí que estando solo tenía que tomar determinaciones. Y que creo que ahora, de grande, me doy cuenta que las vengo tomando hace mucho tiempo. Si pienso en el lugar, en el refugio que construí, es un lugar en donde yo busco un lugar en donde yo me siento bien, en donde me busco por mi deseo estar bien. Mi madre me dijo un día en la pensión que ya al día siguiente iba a ser la noche de Reyes y me pidió que me dijo claramente que si yo sentía algo y deseaba algo de verdad desde el corazón, seguramente se me iba a dar, que yo tenía que seguir ese deseo y que lo tenía que escribir y pedir. Entonces yo lo escribí con toda con todo el hambre, con todas las ganas. Diría que por favor me trajeran el topollillo, los Reyes Magos. Pero hice trampa esa noche y me hice el dormido y me quedé esperando la hora de la llegada de los Reyes para saber quiénes eran, además. Y la sorpresa seguramente la más hermosa de mi vida es que los Reyes Magos fueron mi papá, que hacía mucho tiempo que no lo veía y que había salido del hospital y que se había enterado que yo quería un topollillo y lo compró y me lo dejó en los zapatitos. Entonces ese día dejé de creer en los topollillos y empecé a creer en los deseos.
en que tenemos que seguir el deseo, tenemos que seguir y somos el deseo. Hay que continuar ese camino, ¿no? Porque es el que te mantiene vivo, de alguna manera. Yo creo en los Reyes Magos porque creo en mi padre y porque creo que deseé verlo a él también, de alguna manera. El topollillo es un pretexto, era un juguete. Me trajeron mucho más de lo que yo esperaba.